apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían en el primer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y miremos la parte final sobre la doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De pronto estaba leyendo otra versión. Sí, se confundieron. Listo. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? Estos versículos. Debemos rescatar a los que están, ¿en dónde? En el fuego. ¿Y qué debemos hacer? También, antes de rescatarlos. Para rescatarlos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el versículo 22? Convencerlos. Siempre hemos dicho, el que convence es el Espíritu Santo. Y efectivamente, el que convence es el Espíritu Santo. Pero la palabra también nos llama a nosotros a convencer. Nos llama a nosotros también a cuidar. Nos llama a nosotros también a rescatar. Pero a los que dudan. Si hay alguien que dude en medio de nosotros, el trabajo es de nosotros. Y hacerlo en amor. Debemos amarnos. Debemos edificarnos. Entonces la palabra del Señor nos manda a convencerlos, a amarnos, a edificarnos, a tener misericordia y a salvarnos. Salvarnos desde otra perspectiva. Porque el que salva es Cristo. ¿Nosotros de qué lo salvamos? ¿Nosotros tenemos poder para salvar? No. Pero bajo otra terminología de la palabra salvación, ¿de qué debemos salvarlos nosotros? ¿De qué debemos convencerlos? De las consecuencias, pero principalmente, exactamente, convencerlos de quién es Cristo. Nuestra única función es, ¿usted tiene dudas? Venga, le aclaro esas dudas. Lo salvo de esa duda. Lo salvo de toda esa maquinación de su cabeza que le está diciendo, Cristo no es. Porque para nosotros, Cristo lo es absolutamente todo. El versículo 25 nos dice, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la duda en la fe de los cristianos. Los que hemos recibido a Cristo, hemos dado un paso importante y es creer. Creer en el que no vemos, creo que es el paso más difícil que tomamos. Porque es muy fácil creer en lo que vemos. Incluso
La ciencia, el método científico nos dice, ¿qué nos dice el método científico? Debe ser repetido, comprobado y prácticamente ver para creer. Pero con Dios no se aplica el método científico. Es creer para ver. A Dios le gusta invertir. Y eso es la fe. Hemos hablado de una fe racional. La fe racional que viene con la madurez del cristiano cuando aprendemos la palabra de Dios y se genera un conocimiento y una convicción sólida. Pero el inicio de la vida cristiana es creer a ciegas. Muchos creen porque ocurre un milagro. Y ahí prácticamente ya vieron. Otros creen porque el Espíritu Santo los tocó y lo que eran ya no son. Cambió su naturaleza, cambió su convicción, su condición. Pero ¿qué pasa con los que nos toca creer a ciegas? Y con los que les toca creer a ciegas durante mucho tiempo. No sé por qué a Dios a algunos se las pone como servidita y mire, aquí estoy, crea. Y a otros es como que crea y siga creyendo y siga creyendo y algún día me mostraré. Aunque los actos de bondad y los milagros de Dios están siempre, a pesar de que no los veamos, pero a veces nuestra mente dice, quiero algo grande. Porque somos faltos de fe y también dependiendo del propósito. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Algunos, Dios los rescata de una, porque dice, si tal vez lo hago esperar 10 años, este no aguanta. Pero a otros nos dice, este sí aguanta. Y como aguanta, pues démosle más duro. Como aguanta, vamos de a poquitos. Porque Dios nos prepara para cosas diferentes. Y para cosas diferentes, nuestra fe debe ser probada y ejercitada en formas diferentes. Por eso las mismas pruebas mías no son las mismas pruebas de usted. Porque estamos llamados a cosas diferentes. Lo que yo tengo que soportar es diferente a lo que usted tiene que soportar. Entonces Dios nos prueba de formas diferentes. Pero a pesar de que somos cristianos, sigue habiendo duda en nosotros. Y lo primero en lo que dudamos, y creo que es una batalla durísima de la mente, es saber quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, cómo actúan. Y la Trinidad nos mata la cabeza. Y Dios dice, solo es creer, no es entender. Empezando por la Trinidad, no la podemos entender. Nadie, ningún teólogo, la puede explicar con total certeza. Todos dicen, será revelado en la eternidad. No es dado conocerla, es dado creerla. Pero la principal duda del cristiano viene inicialmente respecto a quién es Dios, respecto a su poder, respecto a su deidad y respecto a cómo es esa cosa tan loca de que Jesús es Dios. Pero eso en cuanto a doctrina, en cuanto a convencimiento de lo que creemos. Pero también el convencimiento respecto de a quién le creemos y qué es lo que le creemos, porque a veces decidimos creer lo que nos conviene. Y sobre otras cosas, dudamos. Dudamos sobre su palabra, dudamos sobre las promesas que Él nos ha dado y de su poder. Nosotros oramos y somos así guerrerísimos espirituales y lo declaro y está hecho en el nombre de Jesús. Y al otro día, ¿qué será que no me contestó? ¿Será que no me escuchó? Creemos que no escuchó, creemos que no está en control, creemos que no tiene el poder o creemos que no quiere. Yazdi predicaba sobre la soberanía de Dios y la soberanía de Dios es eso. Dios dice, yo sí escuché, pero es cuando yo quiera. No es a su capricho. Desespérese, siga orando, pero es cuando yo diga. ¿Por qué? Porque tiene un propósito y porque Él sabe
que si me responde hoy, esa bendición me va a dañar. Pero si me responde en 6 meses, incluso valoraré más esa bendición, porque la añoré más, incluso años. Incluso termina la vida y lo vemos en la eternidad. Porque debemos entender lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios nos enseña. Pero primero veamos qué es la duda. ¿Qué es la duda y de dónde surge? Entonces miramos que la duda es un estado de oscilación. ¿Qué es la oscilación? Oscilar es como dar vueltas, como las ondas, ¿no? Va de arriba para abajo. A eso iba. Sí, dudar es el tibio y eso nos dice la definición exactamente. Es el estado de oscilación, voy de arriba a abajo, de la mente respecto a la afirmación y a la negación. Estamos en una constante montaña rusa de creo y no creo. Dios me responde con una cosita y mi fe se eleva. Y puedo resucitar muertos y sanar a los enfermos. Y Dios me guarda silencio un día y mi fe se va para el piso. Cuando alguien duda de algo, prefiere no afirmar, ni negar, ni pronunciar juicio. Ese es el tibio. El que ni dice sí, ni dice no, o ni siquiera dice sí, no, sino que guarda silencio. Y Dios no nos llama a ser tibios. Dios nos llama a tener una postura concreta y radical. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Crees en Cristo? Sí. A medias no me sirve. A medias te vomito de mi boca, dice el Señor. ¿Es sí o es no? ¿Es por el camino que yo te puse? ¿O por el otro? Tendrás otras cosas, otras consecuencias, pero el camino que yo pongo es uno. No emite juicio y lo que se le dice podría ser cierto o falso. No tiene una convicción. Es fácil de engañar, porque como no tiene una postura, el que no tiene una postura correcta, cualquier cosita que se le diga, se va por esa postura. Hoy miramos mucho las personas que no tienen un criterio o conocimiento en redes, que hoy la inteligencia artificial hace de todo, incluso con una foto podemos hacer el video de una persona como si estuviera hablando. Y a veces sale algo y miramos más que todas las personas mayores diciendo, ve lo que pasó, ¿cómo es posible? Y uno mira y es pura inteligencia artificial. Nos dejamos engañar por falta de criterio, por falta de conocimiento. El conocimiento es el que nos da la certeza de lo que somos. ¿Y el conocimiento en qué? En la palabra del Señor, que es la que nos enseña y la que nos da firmeza. Incluso a veces ve razones a favor y en contra de ciertas declaraciones. El clásico filósofo. Le gusta filosofar absolutamente todo hasta lo más sencillo. ¿Soy o no soy? ¿Soy el mismo que me levanté ayer o no soy el mismo? ¿Las aguas por donde que me bañé son las mismas con las que me bañé ayer? En cuanto a cuestiones de fe, la mayoría de las personas no solamente padecen ignorancias sobre la verdad, sino que muchas de ellas dudan de la verdad. Una cosa, y más perdonable, es la ignorancia. Porque si ignoro, listo. La palabra del Señor nos dice, disipule, enseñe. Sáquelo de esa ignorancia, sáquelo de esa duda. Pero ¿qué pasa con los que tenemos el conocimiento y dudamos? ¿Qué está pasando? La duda se puede considerar como una enfermedad espiritual, como una enfermedad dentro del cristiano. Y debemos curarla. Porque duda tenemos todos. Pero ¿qué tipos de duda? ¿Hasta dónde nos lleva la duda? Sabemos que Dios tiene el control y que Dios nos ha prometido estar ahí y que nunca nos dejará desamparados, pero ¿qué es lo que más nos mata? Más que todo, pues a los adultos.
el dinero. Mañana tengo que pagar el arriendo y hoy no tengo ni un peso. Y hoy oramos, terminamos de orar y seguimos desesperados. ¿Por qué seguimos desesperados si ya oramos? ¿Por qué seguimos desesperados si Dios nos dio una promesa de que no nos iba a faltar? Y llega el otro día y nos llama y no tenemos plata y seguimos y nos angustiamos más. Y le decimos, Dios, tú dijiste que proveerás, pero nuestro corazón está a 1000. ¿Realmente estamos creyendo y diciéndole a Dios, tú tienes el control? ¿O nuestra mente sigue creyendo que Dios no tiene ese control? Porque las palabras bonitas las decimos, ¿no? Las decimos ante Dios, las decimos cuando estamos enamorados, las decimos cuando estamos enojados, palabras feas. Pero ¿es lo que realmente sentimos? La boca es muy rápida, la lengua es muy rápida para expresar, pero no expresa lo que el corazón siente y lo que la mente realmente siente. Y esa es la ansiedad también, ¿no? Falta fe. Y la fe es cederle el control por completo a Dios. Si hoy no tengo para el arrendo, la fe certera debería ser, Dios, tú me prometiste que no me faltaría. Y yo ya he hecho lo que a mí me corresponde. La fe no es decirle a Dios, tú verás, ayúdame. La fe implica hacer lo que a mí me corresponde. ¿Qué me corresponde a mí en cuanto a la economía? Trabajar. Yo ya trabajé. Y aún así, no tengo. Ahorita voy a orar. Y me desentiendo del tema. Yo te lo dejo a ti, Señor. Tú verás. Y ya no me preocupo. Si me sigo preocupando, es porque sigo diciéndole a Dios, yo te dije que tienes el control, pero voy a guardar un poquito de control para mí por si me fallas. Y eso es lo que le decimos. Oramos y le decimos, Dios, tú tienes el control. Pero por si acaso voy a tener un plan B, porque hay que tener plan B, plan A, plan B y plan C. Entonces, tú eres el plan A. Pero por si acaso tengamos plan B y plan C. Y eso no es fe. La fe es tener un solo plan. ¿Confío o no confío? ¿Es sí o no? ¿Es frío o caliente? ¿Le cedo por completo el control a Dios y me desentiendo del tema? ¿O tengo un plan B por si Dios me falla o por si Dios no me escuchó? Entonces, ¿qué tipo de fe y qué tipo de convicción tenemos en cuanto al poder de Dios y a las promesas de Dios en nuestra vida? Yo siempre, desde que soy pastor, he dicho, yo pensé que iba a ser más fácil. Pensé que Dios me iba a llevar poquito a poquito, así, suavecito. Y Dios dice, tome, ejerza. Y les tocó pastor introvertido, pa' colmo. Ayer me pegué una chantada en el velorio, pero lo hice. Pero lo disimulé. Y Dios nos llama. Y ahorita, contando la historia también, me achanté. Entonces, pero Dios dice, hágalo, tiene que hacerlo. ¿Y qué es esto, por ejemplo? Me sonrojé. Y me sonrojé en el velorio ante cuántas personas, ¿no? Porque yo siento que se me sube toda la temperatura. ¿Y es dudar de Dios? No. En ese caso, es dudar de uno mismo. Problema tal vez de autoestima, problema de control, problema de decir, me van a rechazar. Y nadie, todos estaban ahí, escuchando, atentos, y todos recibieron el mensaje y todos oraron. Incluso más reverencia que en la iglesia. Porque el que hace la obra es el Señor, no es en nuestras fuerzas. Si yo voy en nuestras fuerzas, porque aquí me han dicho es que el pastor es muy pasivo, nos dormimos con el pastor que predique a alguien que sí nos avive. Y yo voy allá, no, pero es que los hago dormir.
No, pues. ¿Quién es el que da el mensaje? El Espíritu Santo. Yo recordaba de Chosen, cuando Pedro da su primer sermón y todo mal. Así me sentía yo, mi primera chamba. Pero el que ministra, el que hace, es el Señor. En medio de lo que soy, en medio de mi timidez, de lo que soy introvertido, Dios usa. E incluso, como lo veíamos, como les contaba en alguna ocasión, en la universidad todos sabían que era cristiano. Y muchos se burlaban. Y justo en ese momento pasó lo de Salem. O sea que la cosa era durísima, el bullying era durísimo. Y yo pertenecía a ese lugar. El bullying era durísimo, pero aún así yo no me callaba, yo seguía hablando de Dios. Y pasaron 5 años de carrera y uno dice, ¿pero qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No he hecho nada. Soy de la alabanza, pero ¿a cuántos he convencido? ¿A cuántos he llevado a Cristo? Y nos graduamos. Y en una de esas me reencontré con un compañero. Me invitó a tomar un café y me dice, estoy sirviendo en tal iglesia. Y yo, qué bien. Sí, es que gracias a tus enseñanzas me afirmé en el Señor. Y yo, ¿ve? Sí, uno habla de Dios a veces con pasión y ni siquiera se acuerda de que uno está haciendo un trabajo. Y ese trabajo no es en vano. Años después, da fruto. Y a veces parecen cosas sencillas, pero que tocan el corazón de las personas. Y así como dudamos de Dios, también dudamos de nosotros mismos. Y la duda en nosotros mismos también nos limita. Dios nos da un ministerio, nos da un llamado, y yo en medio de mi duda podría decir, pues no voy, no lo hago. Pero, ¿qué pasa si sigo dudando y no lo hago? Tengo el llamado pastoral, pero voy a predicar cuando me nombren pastor y cuando esté en un púlpito. Si tengo llamado pastoral, ejérzalo, desde ya. Y no dude, porque si Dios ha puesto un llamado pastoral, la palabra que usted pronuncie es palabra que va ungida. Es palabra que va al corazón. Si usted es profeta, no dude, hable. Porque esa palabra es palabra que viene del Señor. Y no tiene que ser solamente en la iglesia. Los que tenemos el llamado, lo ejercemos dentro y fuera del templo. Respecto a la duda, ya miramos, duda en quién es Dios, duda en su poder, duda en sus promesas, duda respecto a su palabra, respecto a la Biblia. Cuando empezamos a estudiar la Biblia y mirábamos como en algo tan básico como iniciamos a leer la Biblia y siempre nos dicen, inicie por el Nuevo Testamento, inicie desde Mateo. Y mirábamos que es una forma incorrecta de leer la Biblia. Primero tenemos que iniciar ¿desde dónde? Desde Juan. Hasta en eso. No tenemos que iniciar en orden, sino tenemos que iniciar en desorden. Y si miramos Juan y vamos a Mateo, decimos, hay contradicciones. Y miramos el Antiguo Testamento y miramos el Nuevo Testamento y decimos, hay contradicciones. Pero es por falta de las técnicas de estudio adecuadas. Y obviamente, los que inician no las van a tener. Tenemos que enseñarles. Y la Biblia, por eso, hay que leerla con la guía del Espíritu Santo. Porque si la leemos como un libro más, podemos incluso encontrar un Dios injusto. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento y dicen, uy, pero Dios se pasa? Dios es malito, malito, como dice Mafe.
pero está actuando desde ¿qué principio? La justicia, su propia palabra. La ley. Hoy lo miramos con este muchacho que hizo el atentado. No lo condenaron, lo protegieron, pero la ley lo permite. Y dentro de ese sistema se está actuando en justicia. La ley penal es más favorable con los menores de edad. Y si usan a uno menor de 14, ni lo miren. Y es el sistema de justicia. Y actuamos en justicia. A veces el sistema de justicia parece ser injusto, pero es la ley. Y cuando decimos, pero es que esa ley, ¿quién eligió al que hizo la ley? Usted, en el sistema terrenal. ¿Quién eligió al que hace la ley? Nosotros. Ahorita hay una disputa entre el gobierno, que unos están con el presidente y otros están con el Congreso. Y el pueblo dice, el presidente dice, pero es que yo soy elegido por el pueblo, pero se le olvida que el Congreso también fue elegido por el pueblo. Y también responde al llamado popular y a la democracia. Está el sistema de pesos y contrapesos, que le impide al presidente ser totalitario, absolutista, y al Congreso igual. Entre los dos tienen que controlarse y esa es la dinámica. Y Dios ha dado promesas para Colombia también. Y dudamos de esas promesas. Miramos tanto caos y dudamos de esas promesas que Dios ha dado respecto a Colombia. Y como lo decía el anterior culto, estamos en una situación difícil donde debemos, como cristianos, ser responsables y orar por Colombia. Independientemente de nuestra posición política, Petro es el presidente. Y debemos orar por nuestro presidente. Si está bien, para que el Señor lo respalde. Y si está mal, para que sea el Espíritu Santo el que le dé la sabiduría para no seguirse equivocando. Que el Espíritu Santo sea el que guíe a ese presidente, a esa cabeza. Y guíe también a ese Congreso, que también son autoridad. Y guíe a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, al Consejo, a la Asamblea, para que tomen buenas decisiones, incluso a las fuerzas militares. Porque estamos a punto de que esto se puede desordenar y puede ocurrir algo bastante grave. Ya ocurrió. Se repitió un antecedente que hace mucho no pasaba. Pero puede ocurrir algo peor. Y la responsabilidad de que no ocurra es de la Iglesia. Oremos por nuestras autoridades. Seamos luz en medio de las tinieblas y no dudemos de las promesas que Dios le ha hecho a Colombia. Colombia es un país de bendición. Y también miramos guerra entre Israel y Irán. Y la cosa ya está más fea, porque estamos hablando ya de bomba atómica, de armamento nuclear. Y muchos dicen, unos le dan la razón a Irán, otros le dan la razón a Israel. Pero bajo la palabra del Señor, Israel es el pueblo de Dios. Por la desobediencia desde toda su historia. Israel debe padecer eso. Todo lo que está pasando, Israel lo debe padecer. Pero debemos también orar por Israel, que es la nación de Dios. Debemos orar por ese pueblo, porque incluso de ese pueblo vino nuestro Salvador, pero de ese pueblo también vendrá el anticristo. Y la promesa debe cumplirse. Y la palabra debe cumplirse. Y el nuevo templo debe ser construido en esa ciudad. ¿Dónde?
en Jerusalén. Debe ser restaurado el templo. Y para eso, Israel debe prevalecer. Y podemos decir, es que es injusto, Israel puede lanzar una bomba atómica y acabar con todo. Pero es el pueblo de Dios. Y debemos orar por ese pueblo. Y eso a veces nos lleva a dudar. Miramos al primer ministro, allá es primer ministro, ¿cierto? El primer ministro de Israel. Y decimos, pero es que es una persona mala. Pero es el pueblo. Y podemos dudar de la gracia de Dios, podemos decir, muchos, los que no creen en Jesucristo dicen, pero es que Dios es malo. ¿Por qué Dios permite que los musulmanes estén muriendo, que los de la Franja de Gaza estén muriendo, que los de Irán estén muriendo? Y la guerra es brutal, o sea, los bloquean por todo lado. Pero detrás de eso hay un propósito. Y a Dios no le interesa nuestro cuerpo, le interesa el espíritu, y le interesa el cumplimiento de su palabra en justicia. Y es lo que está pasando, cumpliéndose las profecías, cumpliéndose la palabra de el Señor. Que obviamente no podemos ser desalmados ni inhumanos, y también nos corresponde, como seres humanos, orar por misericordia para ese pueblo. Porque hay niños que están muriendo de hambre, hay niños que están muriendo por balas, por bombas. Pero allá también, de seguro, hay un misionero escondidito por ahí, predicando de la palabra del Señor. Y dentro de ese pueblo también hay cristianos. En ese pueblo también hay todavía gente que puede ser rescatada. Así que pedimos por Israel, pero también pedimos por esas naciones. Podemos decir, en este caso, y así es de complejo el ser cristiano, independientemente de nuestra posición, atentaron contra la vida de Miguel Uribe y miramos a muchos cristianos fuera del hospital con velas cantando por Miguel Uribe. ¿Y cuántos cristianos han orado por el que le disparó? No, es que ese no se merece que oremos por él. Ese es el que más necesita. ¿Y quién fue el que dio la orden? Si oramos bajo nuestro sistema de justicia, estamos mal. Oramos por el sistema de justicia de Dios. El que se encarga es Dios. El que emite justicia es Dios. Nuestra obligación es orar por los buenos y orar por los malos. Por los aparentemente buenos para que sigan siendo aparentemente buenos y Dios les permita hacer cosas buenas. Y por los malos para que tal vez alguien llegue donde ese muchacho que disparó y le predique del Evangelio. ¿Y qué pasaría si sale y dice soy cristiano? Los primeros que salimos a decir ese es un mentiroso, somos los cristianos. Garavito andaba en su cárcel con su Biblia y predicando. Muchos dicen es un psicópata. Y los cristianos decimos yo no le creo nada. Pero ¿qué habría tal vez en su corazón? ¿Y qué tal que él se salve y usted no? Puede ocurrir. Y no dudemos del poder de Dios respecto a lo que puede hacer con nuestro país, con nuestros gobernantes y con las personas que están haciendo daño. Muchos van y le predican a la guerrilla. Y los guerrilleros cantan alabanzas. Y los guerrilleros hacen culto. En las cárceles entran los pastores y los
que decimos son criminales hacen culto. Y no sabemos, tal vez dentro de su corazón, qué está pasando. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, siempre toca el corazón y en algún momento da fruto. Tal vez una persona que podamos mirarla como un garabito, puede que haya sido hipócrita durante mucho tiempo, pero tal vez en su momento de agonía, esa palabra que incluso él mismo predicó, pudo ponerla en obra y pudo arrepentirse. Y a lo que buscamos nosotros es eso. El que duda, convénzalo, sálvelo. ¿Que está siendo hipócrita? Pues ayúdelo a salir de esa hipocresía. ¿Está haciendo las cosas mal como cristiano? Pues encaminémoslo por el camino correcto. Muchos cristianos somos cristianos y no estamos exentos de, a pesar del pastorado, a pesar del liderazgo, desviarnos. Y en amor, la iglesia debe restaurar el camino del que quiera irse por otro lado. A eso nos llama la palabra del Señor. Debemos tener conciencia, convicción de que la palabra es palabra de Dios. Cuando nos podemos estudiar y somos estudiosos, a veces decimos, pero es que esto lo escribió Pablo. Y Pablo lo escribió desde su perspectiva. Pues la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo pudo haberse equivocado. Y otros se van más allá. Pablo dice que es mejor estar solo. Nadie nació para mí. Los más despechados toman esa palabra y dicen, mejor solito. Y toda palabra es inspirada. Pablo lo escribió por alguna razón y de seguro Dios dio esa inspiración en ese momento. El propósito de las profecías, ¿qué nos han profetizado? ¿Qué han dicho los profetas a nuestra vida? Y Dios lo dice, incluso nos lo dice en la misma semana, y en la misma semana ocurre una situación que prueba nuestra fe respecto a la promesa, y nuestro corazón dice, busquemos el plan B. Tenemos evidencias de la inspiración. ¿Cuáles son las evidencias de la inspiración y de la profecía? El cumplimiento. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y se ha venido cumpliendo. Todas las profecías respecto a Jesús se cumplieron en su 100%. Se predijo a Jesucristo como Dios, se profetizó a Jesucristo como Dios y se profetizó a Jesucristo como Rey. Y de las dos formas se cumplió la palabra. Tenemos duda también respecto a la iglesia. Esa sí es más dura, porque la iglesia sí nos hace dudar. Por ahí decían, es que ahí no hay amor. Pero es que el amor, usted viene a buscar el amor de Dios, no el amor de los hombres. Eso es falta de autoestima y vaya al psicólogo. Aquí venimos a predicarle del amor de Dios. Y el amor de Dios también es confrontar. Confrontar esa alma quebrantada. Si esa alma está quebrantada, tal vez en la iglesia lo que hacemos es machacarla y hacerla polvito para volverla a reconstruir. Y eso sí duele. El amor de Dios no está en, venga hermanita, la abrazo, la consiento. El amor de Dios está en predicar la palabra. El amor de Dios está en salir y decirle al que está perdido, yo conozco el camino. El amor de Dios no es acolitar el pecado entre los hermanos. El amor de Dios es mirar al hermano que está fallando y decirle, corrija. Disciplinar. Lo que hace el pastor, golpear la pata para decirle a la ovejita, corrija, por ahí no es. El amor no está... Muchas veces confundimos el amor con ese amor humano.
con el amor humano, pero el amor humano es egoísta. Y el amor humano, por lo general, lleva a destruir más que a construir. Pero el amor de Dios, ese sí cambia, ese sí restaura, ese sí transforma. Pero para transformar debe haber un proceso y ese proceso duele. Y la iglesia no es solamente formación en la palabra, también es formación en sus emociones, también es formación en su carácter. Es formación en absolutamente todo, en disciplina. Los de la alabanza a veces dicen, ya no quiero, voy a llorar, qué duro. Pero no, también es formación. Todos nos cansamos y a pesar del cansancio, toca cumplir un horario. A todos nos dejan tareas, todos tenemos trabajo y a pesar de eso tenemos que estudiar nuestro instrumento. Y aquí vienen, se equivocan y se los regaña, Paco. Porque tenemos que crecer en absolutamente todo. Y esa formación en el altar desde adolescentes es buenísima. Que a veces nos enseñan a ser adultos antes de tiempo. Debemos crecer en absolutamente todo y ayudar a los demás a que crezcan junto con nosotros. Entonces, ¿sobre qué estamos dudando? En este momento podemos tener dudas. Hablábamos de la duda en la iglesia. Estamos 10 personas. De seguro el Espíritu Santo no está aquí. Oré para que se cure y se murió. De seguro el Espíritu Santo no está en medio de esa oración. El pastor no es de los que gritan ni es de los que tumba gente. Ahí no está el Espíritu Santo, no hay unción. Dios usa a pesar de los temperamentos, de los caracteres, de la esencia de la persona. No sé si de pronto haya un pastor más introvertido que yo. Así. Sí ha de haber, ¿no? Famosísimo no ha de ser, porque a la gente le gusta lo dinámico. A veces decimos el show, pero también es la gracia y la unción de ese predicador. Que unos se pasan y que otros caen en herejías y en otras prácticas, pues eso también lo juzgará Dios, porque no somos jueces. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A no dudar, pero a sacar de la duda a otros. ¿Cómo sacamos de la duda a otros si yo también estoy dudando? Debemos recuperar el enfoque. Y el ser cristiano es duro. Siempre nos dicen que estamos locos. Estamos locos, Lucas. Pero a veces pareciera locura, porque debemos, a pesar de, seguir creyendo. A pesar de la evidencia, a pesar de la ciencia, nuestra misión es creer a ciegas. Ya racionalizamos nuestro evangelio, racionalizamos nuestra creencia, estudiamos la palabra. Y al estudiar la palabra nos damos cuenta de que debemos ser irracionales. Y que nuestra fe opera de manera irracional, dentro de una racionalidad. ¿Sí me entienden? Lo racionalizamos con la palabra y la palabra nos dice, hay momentos en los que tiene que ser irracional. ¿Cuándo somos irracionales? Somos irracionales cuando recibimos un examen médico que nos dice, tiene 6 meses de vida, y le digo al médico, eso no es así.
pueden ser dos. Le digo al médico, eso no es así. ¿Cuántos testimonios hemos visto? Miremos algunos famosos. Alex Campos con su problema en la garganta. Le dijeron no puede volver a cantar. Y mire cómo está cantando. Al mismo, y compuso una de las canciones insignias que incluso la cantan los que no son cristianos. Y es un cantante que le llega más a los que no son cristianos que a los mismos cristianos. Marcos Witt, le dijeron no puede volver a cantar esas notas. Y él en una prédica dijo, miren, llegó a notas más altas de las que llegaba antes. No aceptamos diagnósticos, pero una cosa es no aceptar un diagnóstico desde la fe y otra cosa es no aceptarlo desde la irracionalidad. Digo, desde la fe y la irracionalidad, y otra cosa desde la irresponsabilidad. Nosotros aceptamos la ciencia es dada por Dios, no nos podemos ir en contra de esa ciencia. La ciencia está, y esa sí tiene el método científico. Si hay tratamiento, siga el tratamiento. Porque muchos esperan a que Dios haga el milagro y Dios le está diciendo, pero yo le di la ciencia. Acuda a esa ciencia. Hay que ser diligente, hay que hacer mi parte. Dentro de la fe, siempre debemos hacer nuestra parte. Pero cuando tenemos lo posible a nuestro alcance, hagamos nuestro trabajo, usemos lo posible. Pero tenemos un Dios de lo imposible. Ese Dios al que debemos llegar con una fe irracional, con una fe de niño. Ese niño que todo se cree. A usted un niño le dice, te voy a dar esto, y usted sabe que no tiene plata para nada. Y el niño se lo creyó y le va a reclamar. Y él está esperando. Él no estaba pensando en mi papá no pudo pagar el arriendo, de seguro no me va a dar el balón. Él está pensando, mi papá no tuvo para el arriendo, pero mañana me van a dar mi balón. Y esa es la fe que tenemos que tener con Dios. Creer en ese Dios de imposibles. Cuando pasamos la frontera de lo posible, ahí se activa nuestra irracionalidad, en nuestra fe, y vamos a ese Dios de lo imposible, que hace imposibles, pero a su tiempo, no a nuestro tiempo. Y es duro creer en ese Dios de los imposibles, que nos deja esperando a veces años para ver el imposible. Pero Dios nos hace esperar para ver lo imposible, para que nuestra fe crezca. Su fe, después de ver ese imposible, después de 10 años de espera, no va a ser la misma fe que tuvo durante el proceso. Esa fe se fortaleció. Y también Dios quiere ver cómo esa fe, durante ese tiempo, si es una montaña rusa o si sigue una línea recta. Por lo general somos montañas rusas. Pero que la constante, más que las curvas, sean las líneas rectas. O las líneas rectas, ni siquiera las líneas rectas, las líneas ascendentes. Cuando miramos la estadística, siempre miramos picos. Que en el proceso, la línea no sea descendente, no sea hacia abajo. Que mínimamente nos mantengamos en línea recta. Y la tendencia que sea hacia arriba. Entonces no dudemos, tenemos un Dios de imposibles. Creemos en un Dios de imposibles. Y ese Dios de imposibles hará lo imposible, pero en su tiempo. Respetemos y creamos en la soberanía de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.